Queda escrito, puede superar el ejercicio, ¿no? O sea, saber que la experiencia, leí algo hace unos días que dice, la experiencia es de Céline, dice, la experiencia es una antorcha que ilumina al que la lleva. A veces, digamos, esa riqueza de la experiencia, por lo enorme que es, no siempre se la podemos transmitir a otro, pero sí sabemos que estuvo. O sea, cuando sucede ese apasionamiento por un libro en un grupo de personas que comparten un espacio docente, en este caso, un espacio de enseñanza en este caso, pero podrían ser otros espacios, tanto los chicos, los alumnos, los jóvenes, los adultos que estén allí, como el profesor, el maestro, el mediador, saben que eso ha existido y que eso genera nuevas experiencias, ¿no? Abre a nuevas experiencias de lectura. Entonces, confiar me parece más en eso, confiar mucho también, todo lo que les estoy diciendo son cosas que yo he ido sintiendo no en mi lugar de escritora, sino en mi lugar de persona que ha trabajado con chicos, con jóvenes, con adultos, he tenido talleres en cárceles, en barrios privados, en muchos espacios. Y, digamos, confiar también, permitirse también el ensayo-error. A veces nosotros como docentes, como mediadores, confiamos poco en nuestra palabra y en lo que a nosotros nos pasa. Necesitamos que otro nos diga qué libro usó y si ese libro funcionó. Necesitamos esas garantías, esa red, pero el camino de construcción de lectura, el de la propia lectura y el de la lectura, el camino hacia la lectura de otras personas, es un camino incierto, que se hace también de ese... recordaba hace una literatura ese adjetivo que contás la experiencia de la cárcel. Sí. No sé si querés contarla, porque me parece que es rica justamente porque es una experiencia. Sí, porque es una experiencia hecha de los, bueno, como casi todas las experiencias, de los propios errores. Yo trabajé varios años, hace muchos años ya, en una cárcel de menores y tenía allí unos talleres de lectura, escritura, bueno, era un grupo muy disímil de chicos entre 9 y 19 años, y eran chicos que habían cometido delitos mayores, o sea, homicidios, asaltos a mano, delitos importantes, no sé cómo llamarle, con mayores, con personas mayores de edad. Y entonces se había creado esa institución como una alternativa a la cárcel de encausados, digamos. Y entonces, bueno, era durante la primera época del gobierno de Alfonsín, cuando se generaron muchos talleres talleres de participación popular en distintos espacios, y las instituciones demandaban a la provincia, al gobierno de la provincia de Córdoba, bueno, actividades, y esa institución pidió un taller, se llamaba taller de expresión por la palabra, así le habíamos puesto, porque digamos iba a mitad camino entre la oralidad, la escritura, la lectura, porque había algunos chicos muy precariamente alfabetizados y otros que no, que tenían, bueno, que leían y escribían bastante bien. Y bueno, yo, que era mucho más joven y que nunca había trabajado en esos espacios, pensé, porque había tenido unas reuniones con las trabajadoras sociales, psicólogas, con la gente de la institución, pensé que a chicos con esas características les iba a interesar, prejuicio el mío, imaginé yo, cuentos fuertes. O sea, yo hice esta transposición. Si en sus vidas han vivido experiencias tan fuertes, bueno, seguramente que ellos
querrán cuentos donde ese tipo de cosas, o sea, aparezcan. Y entonces empecé a buscar qué, y bueno, y fui así de ensayo-error, mejor dicho, de error en error, más bien, sin encontrar qué les gustara, y probaba otra cosa, hasta que una vez yo tenía otros talleres y venía de un lugar, de un taller con niños, y con niños no encarcelados, porque algunos que estaban ahí adentro eran niños, había chicos de 9 años. Y tenía unos libros de cuentos, una recopilación de cuentos de hadas entre mis libros, y ellos siempre hacían un juego de sacarme las cosas que tenía en la cartera y demás, y miraban lo que tenía. Y entonces, bueno, me preguntaron, lo cierto es que yo leí algunos de esos cuentos, y eso fue el abrir la puerta a una zona de lectura que yo nunca hubiera imaginado que les interesaría, y que ahora que tengo 56 años me parece bastante más lógico que mi pensamiento de entonces, y es que les encantaban los cuentos de princesas y de reyes y de tesoros escondidos y de los cuentos maravillosos, los cuentos de hadas, los cuentos de amor. Bueno, fue una experiencia, un aprendizaje, digamos, una cachetada que recibí, digamos, en el sentido de los prejuicios que uno tiene tantas veces, y cómo hace uno para desarticular prejuicios que lleva consigo. Bueno, probando, ¿no es cierto? Porque si uno no se permite el error, uno considera que las personas de estas características tienen este interés y las de este otro. Yo ahí, bueno, uno aprende, digamos, en la vida, aunque a veces lo sabe teóricamente, pero no en lo vital, en esa experiencia que es la antorcha que solo nos alumbra a nosotros, al que la lleva. Bueno, que la literatura no es necesariamente un espejo, sino también puede ser una puerta que abre a zonas que uno no transita habitualmente, ¿no? Y eso, bueno, eso es muy interesante. Y a veces en el ejercicio docente nos permitimos muy poco equivocarnos, y por eso a veces no podemos ampliar también nuestras experiencias, ¿no? No hay un camino seguro para los libros. Lo único seguro que yo veo es llevar al grupo libros que a nosotros nos gustan, libros en los que nosotros creemos, o nos parecen interesantes, o nos parecen insólitos, bueno, que por alguna razón pensamos que pueden ser interesantes también para el otro. No sirve, creo yo, que uno lleve los libros de un modo proteccionista, o sea, este libro, una cosa que a veces como docentes hacemos, este libro puede ser interesante para estos chicos porque trata de tal cosa, o de tal otra, o de tal temática y demás. Se los ponemos como en un lugar de adultos pensando en para otros. Yo creo más en llevar lo que a uno lo ha tocado, lo conmueve, le interesa, lo sacude, en ese sentido, en un lugar con una cierta paridad de lectura que, digamos, donde alguien que leyó un poco más, porque es más grande, o de edad, o porque tiene más experiencia, pero que se pone como un lector que se dejó atravesar por un libro y que piensa que a lo mejor ese libro puede atravesar a otro también. ¿Alguna pregunta? Si me fui de tema. Sí. Sí, está muy bien, por supuesto, para que escuchen todos. Cuando usted decía que se sorprendió que cuando
le pudo leer ese tipo de libros tan inocentes a esos chicos que tenían vidas tan duras, se me vino a la mente que justamente por eso a esos chicos les gustaba, porque los padres, su familia, jamás les habrá acercado un libro, ni les habrá contado, ni les habrá cantado una canción de cuna. Sí, y también porque es probable, puede que sí, o no sé, porque bueno, tenían todas unas vidas muy duras, en ese caso puntual, pero también hay muchas cosas. Primero puede ser digamos, un libro puede funcionar como una especie de compensación a una carencia, en el sentido de, a lo mejor, yo que he vivido casi siempre en Córdoba, leo, o una persona que ha vivido casi siempre en un lugar, lee apasionadamente libros de aventura que lo transportan a distintos lugares del mundo, por ejemplo. Un libro puede ser un espacio de interés complementario, de compensación temática. También un libro es un espacio simbólico que permite la elaboración de ciertas cuestiones que a veces uno hasta desconoce de sí, y en ese sentido, bueno, los cuentos, en este caso puntual, los cuentos maravillosos, a la manera de los mitos y de otros ciertos textos arquetípicos y demás, también condensan, porque han sido también depurados a lo largo del tiempo, digamos, corregidos en el paso de generación a generación, corregidos por la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Se vuelven, digamos, condensan los grandes conflictos de los seres humanos, o sea, los sentimientos. Uno en esos cuentos también puede encontrar, qué sé yo, la envidia, el amor, la venganza, el abandono, la espera, la valentía, la cobardía, ¿no? Todas esas cosas aparecen también en los relatos populares. Bueno, en la literatura contemporánea pueden aparecer otras cuestiones. Quiero decir, la literatura es un espacio de compensación, es un espacio de elaboración de cuestiones de la psiquis y de los movimientos de lo social también. Es también un lugar de regocijo con las palabras, es un lugar donde toda una cultura encarna en un pequeño texto a través de uno de sus miembros, digamos, en este caso un escritor, de uno de sus miembros en lo que es hoy en la literatura, porque los autores firmamos los textos, pero bueno, hay muchos textos que han sido firmados por decenas y decenas y decenas de seres humanos, ¿no? Y hablo de la literatura popular, hablo de textos de los que desconocemos a sus autores. O sea, realmente hay algo de esto que decía al comienzo, ¿no? Esto que es de todos, la palabra, el lenguaje, la construcción social por excelencia de una sociedad que va tomando forma en algunos textos.